De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, el segmento temático de Análisis UNAL. Lunes. Kamala Harris hizo historia en las elecciones presidenciales de 2020 al convertirse en la primera mujer que ocupa el cargo de vicepresidenta en los Estados Unidos de América. Además, fue la primera mujer afroamericana y de ascendencia asiática en ocupar ese puesto en la Casa Blanca. Aún así, para muchas personas en el mundo resultó una sorpresa cuando fue designada por su partido para ser la contrincante de Donald Trump en las elecciones de noviembre. ¿Quién es esta mujer y por qué ha tomado relevancia en la política de uno de los países más poderosos del mundo? 98.5 FM Bogotá, 100.4 FM Medellín y radio.unal.edu.co. Somos Análisis, somos Radio UNAL. Emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días, les damos la bienvenida a este segmento temático de Análisis UNAL, hoy con temas políticos y pues vamos a hablar, como ya lo escuchaban, sobre la propuesta política de Kamala Harris. Kamala Devi Harris, nacida un 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, hija de Donald Harris, profesor de economía, Shamala Gopalan Harris, médica, y casada con Douglas Emhoff. Es la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones que se llevarán a cabo en el próximo mes de noviembre. Ya estamos muy cerca. Es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática estadounidense elegida para un cargo nacional por un partido político importante cuando Joe Biden la nombró como su compañera de fórmula para las elecciones de 2020 y ahora, repito, es la aspirante demócrata luego del retiro del presidente Biden, quien anunció su respaldo a Kamala Harris, de 59 años, que ha pasado su carrera, según dicen muchos analistas y quienes han indagado sobre su vida pública, pues dicen que se ha pasado su vida rompiendo barreras. En California fue la primera mujer y la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad policial del estado, que es el de fiscal. Fue la primera mujer negra de California en ocupar un puesto en el Senado de los Estados Unidos y la segunda de cualquier estado después de Carol Moseley Brown de Illinois. Harris es también la primera persona de ascendencia india en aparecer en una candidatura presidencial. Esto a grandes rasgos, pero vamos a indagar un poco más en lo que es la vida y el programa político de Kamala Harris aquí en este espacio en la próxima hora. Voy a saludar a mis invitados que ya están con nosotros. Se encuentra conectado con nosotros el profesor Cristian Felipe Rojas, docente de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana y experto en política de los Estados Unidos. Profesor Cristian, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Jairo. Gracias por atender esta invitación y desde los Estados Unidos también está con nosotros Robert Valencia, analista político en ese país. Robert, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes. Muchas gracias también por aceptarla. Y quiero inicialmente, aparte de este esbozo muy general que he hecho de Kamala Harris, captar la opinión de ustedes sobre esta persona que pasó a ser muy relevante en la política norteamericana. Lo venía haciendo de alguna manera, pero ahora con la candidatura pues obviamente lo es mucho más. ¿Cómo ve usted, profesor Cristian Felipe Rojas, a Kamala Harris? Para usted, ¿quién es Kamala Harris? Bueno, Kamala Harris, por supuesto, hace 4 años también tuvo un gran impacto en la opinión pública que impulsó la campaña de Joe Biden para llegar a la Casa Blanca. Que haya sido seleccionada o elegida como fórmula vicepresidencial generó gran entusiasmo en su momento, pero después, durante 4 años, pues tuvo más bien una presencia opaca, no tuvo la mejor imagen en la opinión pública, muchas veces más desfavorable su imagen que la del presidente Biden, con lo cual pues no parecía tampoco ser la mejor apuesta para las elecciones de este año, pero pues con la situación de un Biden que definitivamente tenía que salir
de la campaña, especialmente después del debate con Trump, el Partido Demócrata realmente tomó la decisión que, entre comillas, era más fácil y la que permitía mantener unido al partido y tener un candidato viable pronto. Y la llegada de Harris, digo que se convierte tal vez en su mejor momento porque pues logra sí tener un gran impulso a partir de la convención demócrata, después también incluso en el debate con Donald Trump. Entonces es, por supuesto, una superestrella de la política estadounidense, eh, con dificultades en estas últimas semanas. No tendrá fácil llegar a la presidencia, pero sin duda pues ya hace parte de la historia del Partido Demócrata. Muy bien. Robert, desde los Estados Unidos, su apreciación sobre Kamala Harris, ¿cómo la ve usted? Sí, yo coincido con lo que se acaba de exponer. Kamala Harris es una persona que ha venido forjando su carrera desde tiempos en los que ella era la fiscal general de California, y es algo que de lo cual ella saca a relucir en las entrevistas, ¿no? Su labor en atrapar o enjuiciar a miembros de los carteles mexicanos en ese estado, de su paso por el Senado, en donde también fue una figura importante en el testimonio que brindó Brett Kavanaugh, que como ustedes saben es actualmente uno de los jueces de la Corte Suprema, y donde también tuvo una importante, digamos, un rol destacado en ese testimonio. El debate que tuvo con Mike Pence cuando fue fórmula vicepresidencial de Joe Biden en el 2020, y evidentemente lo que vimos recientemente, siendo ella ahora la candidata oficial del Partido Demócrata. Obviamente también ha tenido momentos, digamos, de debilidad, particularmente dentro de la comunidad hispana. Vimos, por ejemplo, aquel desafortunado viaje que hizo a Guatemala, y donde le pidió a los migrantes con 3 palabras de manera muy escueta, diciéndoles que no vengan a Estados Unidos. Y eso no caló muy bien en aquel momento, y eso también es lo que le ha valido un título que no le corresponde, pero que aquí ha tenido resonancia, que es la de zar de la frontera, a lo que evidentemente pues ella nunca ocupó ese cargo, es una de las retóricas y de las narrativas que ha tratado de implantar el ala de la derecha estadounidense. Pero creo que Kamala Harris, y concluyo con esto, es una figura que a lo largo de su vida pues se ha dedicado a la lucha. Es una persona que en su naturaleza está a ser una persona combativa y que defiende sus ideas a cabalidad. Y esto lo vimos en una entrevista recientemente con Fox News, en cabeza de Brett Baier, que fue el periodista que llevó a cabo esa entrevista, y en donde evidentemente ella pues se mantuvo en una posición bastante férrea ante las interrupciones que hacía ese periodista, que claramente Fox News, como ustedes saben, es un canal de noticias muy afín a las causas conservadoras y por ende a la llave presidencial en cabeza de Donald Trump. Y creo que, en mi opinión, fue tal vez la mejor entrevista que tuvo a comparación de otras entrevistas que ha venido realizando. Así que, evidentemente, ella sacó a relucir su carácter, y que la ha llevado a estas instancias en donde posiblemente pueda ser la próxima presidenta, la primera mujer presidente en los Estados Unidos. Muy bien, y usted me da pie, Robert, para preguntarles algo que me parece supremamente interesante. Lo leí en un artículo que publicó recientemente Le Monde Diplomatique, precisamente 3, casi 4 páginas sobre Kamala Harris y la convención demócrata, y es el tema de los, valga la redundancia, de los temas que aborda su programa, y pareciera que en el primer debate con Donald Trump lo que más salió a relucir pues fue precisamente la forma en que ella abordó el problema de Trump, porque para los demócratas Trump es un problema y hay que resolverlo. Ella lo abordó bastante bien. El tema del aborto también allí se le vio bastante segura, pero dice el texto de Le Monde Diplomatique que va de otros temas que al parecer no le interesan tanto y que pueden ser una fórmula simplemente de continuidad frente a lo que se venía haciendo, como es el tema económico. ¿Qué temáticas creen ustedes
que ella aborda de manera apasionada y de manera fuerte, y cuáles otras de pronto no lo hace, siendo importantes para la sociedad norteamericana, profesor Cristian? Este me parece un tema muy importante que planteas, Jairo, porque creo que ahí tiene un problema y perdió mucho tiempo Kamala Harris enfocándose en los temas que no son principales. Por ejemplo, el tema del aborto efectivamente es un tema en el que ha querido ser muy clara, en el que ha insistido mucho, o insistió mucho, especialmente antes, pero todavía sigue siendo un tema prioritario, lo decía el País de España también hace un par de días, sobre la importancia del mensaje que ella tiene en este tema y realmente no es el tema principal. Lo que pasa es que después de que la Corte Suprema con la sentencia de Dobbs versus Jackson revierte la sentencia de Roe v. Wade del 73, que básicamente dice que no se puede prohibir el aborto en Estados Unidos, entonces habría como un reconocimiento del aborto como derecho, y ahora lo que ocurre es que los estados pueden tomar cada uno sus decisiones sobre este tema. Entonces su propuesta es como volver al esquema de Roe v. Wade, pero porque efectivamente después de la decisión el tema se volvió importante en Estados Unidos porque tuvo su boom y en la opinión pública pues había una posición mayoritaria que el Partido Demócrata podía aprovechar y que podía convertirse en una carga para los republicanos, que efectivamente Trump lo ha sentido así, que ese tema le impone un peso y no ha sabido muy bien cómo manejarlo. Ya después ha tratado de aclarar su discurso, pero digamos que ahí ella podía encontrar una ventaja. El problema es que pues, el aborto no es el tema número uno. De hecho, según el Pew Research Institute, por supuesto, y otras mediciones, por supuesto, el primer tema es la economía. La gente puede tener una posición sobre el aborto, por supuesto, pero es que la gente no tiene ese tema en su vida diaria, pero el costo de vida, por ejemplo, sí es un tema que está en el día a día. Y no han logrado en la campaña de Harris que la identifiquen con una propuesta económica sólida, y creo que ese es su mayor problema, que los votantes identifican a Donald Trump como el candidato que puede tener una mejor propuesta económica. Y también en tema de inmigración, que está por encima de aborto. Es que aborto, dentro de los 10 primeros temas, es el séptimo, según el Pew, solamente por encima de igualdad racial y étnica, que en este momento pues no está en auge, como ha habido otros momentos, y cambio climático, que es el último. Entonces, los primeros, que son economía, por ejemplo, o inmigración está más arriba, o crimen violento, pues ahí es donde los votantes no identifican una propuesta fuerte. Por supuesto, tiene una propuesta económica, pero claramente le ha faltado presentarse como la candidata que tiene respuestas a esas inquietudes urgentes del votante promedio. Robert, adelante con su respuesta sobre este asunto de los temas del programa de gobierno de Kamala. Pues mira, a mí me parece que es un tema de percepciones y de realidades, porque puede que el estadounidense promedio no tenga la percepción de que la economía está bien o de que la criminalidad está en alza, que es una de las narrativas que se ha implantado mediante los medios de comunicación y por las redes sociales, cuando la realidad es todo lo contrario. Aquí se ha tratado de pintar, por ejemplo, a los migrantes de criminales, cuando realmente los migrantes, incluso los inmigrantes sin documentos o en estado irregular, son los que menos probabilidades tienen de cometer un crimen a comparación de una persona residente o incluso ciudadana o nacida en los Estados Unidos. Y esto, datos, perdón, que da el FBI. Lo mismo en temas económicos. Recientemente la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que los planes económicos de Donald Trump, sí, puede que la gente piense que él tenga el mejor plan, pero los economistas han salido y han dicho que los planes económicos de Donald Trump serán detrimentales para los estadounidenses. Su plan de aranceles resultará perjudicial para el consumidor estadounidense, sin contar de que puede cometer o que puede llegar a incrementar la inflación en los Estados Unidos. Casualmente, uno de los temas que han sido el talón de Aquiles de Biden y de Harris de paso. Y si bien Biden ha mantenido algunas de los aranceles desde la administración de Donald Trump, el argumento que hace Yellen es que hay, digamos, matices en ese sentido, porque ellos quieren mantener el control de muchos
productos que vienen de la China, por ejemplo, los automóviles y productos de energía solar. Entonces, me parece que es importante hacer esa diferenciación, marcar esa diferencia en ambas candidaturas. También creo yo que en búsqueda de conquistar el voto joven, lo que ha hecho Kamala Harris es implementar programas de financiación para vivienda siendo uno de los temas más delicados aquí en los Estados Unidos. La vivienda está altísima, como ocurre en todas partes del mundo, en donde ella quiere dar una subvención de $25,000 para los primeros compradores de vivienda en ese sentido. También ha hablado de controlar el precio de la canasta familiar, que muy ajeno a lo que pueda decir Trump y la misma Harris, ellos no tienen el control sobre esos productos. Eso es un libre mercado y lo que estamos viendo es que hay cadenas de supermercados enormes, como lo es Walmart, como lo es Albertsons, como lo es Kroger, que están aumentando los precios de la canasta familiar por encima del precio regular, lo que se llama en inglés el price gouging. Yo quiero concluir con esto porque a mí me parece que es importante en esta observación y en el panorama que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Aquí creo yo el problema, y cuando yo hablo el problema de percepciones de realidad, es que, como diría precisamente Álvaro Gómez Hurtado en un momento, aquí no hay un acuerdo sobre lo fundamental en Estados Unidos. Aquí no hay un acuerdo en donde ambas candidaturas pueden verse desde un plano de normalidad dentro de un marco democrático. Y yo creo que ahí es donde han fallado los observadores, los medios de comunicación, los expertos y las personas que vemos el entorno político en Estados Unidos. Donald Trump a todas luces representa una amenaza para la democracia estadounidense. Él ha dicho y ha insistido que él va a cerrar medios de comunicación que no son afines a su filosofía. Él ha dicho que va a atacar al enemigo de adentro, a utilizar incluso la fuerza pública en contra de personas que son adversarios a él. Él ha dicho que va a hacer deportaciones masivas, que precisamente, hablando de temas económicos, él va a causar un grave daño económico si hace deportaciones masivas, la cual tampoco le ha explicado cómo lo va a hacer. En fin, yo me puedo extender aquí en ese sentido, pero el problema aquí es ver dos candidaturas dentro de un aspecto de normalidad, pero aquí no hay nada normal en eso. Hay una persona que tiene claras intenciones autocráticas, amenazando el cierre de medios de comunicación como hizo Chávez con Radio Caracas Televisión, pero aquí seguimos pensando que las dos candidaturas son normales y que aquí simplemente se ve la política como si fuese una carrera de caballos, cuando aquí hay una situación, hay una parte de la campaña presidencial, si se compara las dos candidaturas, hay una campaña que no está funcionando dentro de un marco de normalidad democrática. Y yo creo que eso es importante mencionarlo, porque podemos hablar de la economía y podemos hablar del cambio climático y todo lo que ustedes quieran, pero aquí no hay un juego de iguales, y esa es la realidad que vivimos en Estados Unidos. Eso me da pie, Robert, para preguntarle algo. Los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, no sé, yo lo percibo así y lo he percibido así mucho tiempo, lo mismo que en su momento lo percibí aquí con los liberales y los conservadores un poco, es que ha habido momentos en la historia en que las ideas, los idearios, los temas importantes para estos partidos como que se funden, como que no hay una diferencia clara. Algunos medios de lo que estuve leyendo en torno a Kamala, incluido este artículo que señalaba de Le Monde Diplomatique, pues señalan que hay momentos en que pareciera que lo que ha sido siempre la idea demócrata frente al tema, por ejemplo, de las relaciones exteriores o el tema del ejército o el tema de la migración, en algunos momentos se podría, se funde ahí, no se sabe realmente si se sigue con las ideas demócratas que venían antes o de alguna manera hay alguna afinidad con las ideas republicanas. ¿Eso está pasando hoy en los Estados Unidos? ¿O hay una polarización que evidentemente indica una diferencia clara entre republicanos y demócratas? Creo que la pregunta va dirigida hacia mí. No sé si Cristian quiera responder, pero la puedo responder yo. Adelante, Robert. Sí, señor. Sí, a ver, obviamente hay elementos en donde hay afinidades. Si lo vemos desde un plano netamente ideológico, tanto Biden como Trump pues han
digamos, implementado esta doctrina que llamamos América Primero, America First, en varios aspectos, principalmente en el de proteger algunos aspectos de la infraestructura. Pero yo creo que solamente partiendo de esa base, obviamente, si partiendo de ahí, pero ya ahondando en ese tema, evidentemente hay diferencias, porque a diferencia de Donald Trump, Biden ha implementado un plan de infraestructura que se llama la Ley de Reducción de Inflación, que ha incluso expandido el incremento de la manufactura, particularmente dentro de las tecnologías solares, en estados incluso que son republicanos, perdón, en el caso de Georgia. Georgia es uno de los estados que más empleos ha visto en ese rubro, por ejemplo. En el tema migratorio, sí es cierto que hemos visto una derechización de las políticas migratorias de Biden, precisamente como presión que ha ejercido Donald Trump. No se completó la construcción del muro, en algunas partes sí, pero no se completó. Sí se mantuvo algunas de las regulaciones, como por ejemplo esta política de permanecer en México, Remain in Mexico. Se habla incluso la expansión de centros de detención para migrantes, y esto ha ocurrido bajo esta administración. También es cierto que políticas de cambio climático, que si bien el presidente Biden se ha unido al Acuerdo de París, bajo esta administración, créanlo o no, que dice que va a defender el cambio climático, que es una de las políticas principales, es donde más se ha explorado petróleo y gas en Estados Unidos, más incluso que bajo la administración de Donald Trump. Entonces sí hay políticas en donde hay encuentros, sí pueden haber consensos, pero la realidad, y como acabo de señalar en el segmento anterior, en mi intervención anterior, me parece que es un equívoco decir, y claro, obviamente no hay candidatos perfectos, ningún candidato es perfecto, todos los candidatos tienen falencias y eso es parte de la naturaleza humana, pero decir que hay dos candidaturas fomentadas en un acuerdo fundamental que es el derecho o el respeto al Estado de Derecho, pues no, realmente no. Y no lo estoy diciendo yo, ni lo invento yo. Hay que escuchar lo que dice Donald Trump, en donde él dice que va a ser dictador, por un día va a ser dictador, donde va a implementar medidas de migración, de deportación masiva, donde incluye incluso a los migrantes latinoamericanos. Él vilipendia a los haitianos, insiste en la idea de que comen mascotas, de que los venezolanos, todos los criminales venezolanos están aquí en Estados Unidos y que Venezuela es un país seguro porque el Tren de Aragua se instaló aquí en Estados Unidos, cosa que ni siquiera las autoridades han logrado comprobar. Entonces, cuando no hay un acuerdo sobre lo fundamental, no podemos hablar de una normalidad. Lo lamentable es que esto se ha normalizado a lo largo de los años porque aquí creemos en el excepcionalismo americano, donde aquí es el parangón de la democracia y donde no somos Rusia, ni somos Venezuela, ni somos Corea del Norte, ni somos Irán. Pero aquí hay una clara señal de autocracia y de oligarquía además, porque incluso Elon Musk está dispuesto a que Donald Trump sea elegido y donde hay multimillonarios invirtiendo una enorme cantidad de dinero a favor de Donald Trump, independientemente de lo que él represente o no. Entonces yo creo que me parece a mí que es un tema serio y ojalá me equivoque en esta apreciación, pero si Kamala Harris gana las elecciones el 5 de noviembre, que ojalá sepamos quién sea el candidato, porque probablemente va a pasar lo mismo que pasó en el 2020, donde no sabremos quién será el ganador, porque va a haber un conteo masivo de votos por correo y no sabremos quién será el ganador en los próximos días o semanas después del 5 de noviembre. Y las diferencias también en las encuestas son breves, ¿no? Son muy cortas. Por lo mismo, porque se ha normalizado algo que no es normal y queremos pensar que la economía es lo único que prima, pero no tenemos un concepto de democracia y del respeto por el Estado de Derecho. Y vemos unas encuestas tan ajustadas, por lo mismo. Porque aquí creemos que estamos en un ambiente electoral normal cuando no es normal. Y concluyo con esto. Yo creo que si gana Kamala Harris, va a ser la misma calca de lo que vimos en el 2020. Un Donald Trump que se va a negar a reconocer los resultados porque ya él lo ha dicho, donde va a pedir reconteos en los estados pendulares y muy posiblemente en donde va a haber una elección en donde se va a definir por un
por un manojo de votos. Lo mismo que ocurrió en Georgia y lo que ocurrió en Pensilvania y lo que ocurrió en Wisconsin. Y lo vamos a ver exactamente, y ojalá que no tengamos el mismo tipo de insurrección que vimos el 6 de enero del 2021. Sí, puede hacer que no lleguemos nuevamente a esas instancias y a esos escenarios. Profesor Cristian, su opinión sobre este asunto de las diferencias fundamentales entre republicanos y demócratas, y si eso se ha venido desdibujando o a lo largo de toda la vida en algunos temas, pues como dice Robert, pues ha habido afinidad de alguna manera y en otros no. Y el tema también, por supuesto, que él plantea, que me parece bien interesante, de una campaña marcada por un candidato que no respeta el Estado de Derecho frente a una candidata que sí lo respeta y estaría dispuesta a respetarlo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, antes de comentar esos dos temas, quería comentar también lo que dijo Robert sobre la realidad y la percepción. Efectivamente, creo que no, Estados Unidos no está en su peor momento económico, ni en términos tampoco de criminalidad. Por supuesto que la manera como se hace una lectura desde los medios y desde la opinión pública, pues es muy importante porque es lo que puede definir la elección, independientemente de que la realidad realmente lo refleje. Pero es que precisamente la campaña de Harris tendría que ser capaz de responder a esa percepción de la opinión pública. Pero no solo la campaña de Harris, recordemos que ella hace parte del gobierno, no solamente es la candidata oficialista, sino que es la vicepresidente, y es precisamente el gobierno pues el que tampoco ha logrado comunicar adecuadamente los éxitos que haya podido tener, o por lo menos el hecho de que no haya un gran fracaso en materia económica. Es un gobierno pues impopular, como suelen ser en general los gobiernos después del desgaste de 4 años, pero también con una situación particular de un liderazgo débil, y con eso tiene que cargar Kamala Harris. Entonces, sí, se puede hacer la distinción entre la percepción y la realidad, pero pues al final lo que va a pasar el 5 de noviembre dependerá de lo que la gente esté pensando, y es ahí donde creo que no ha logrado asumir o responder a ese desafío adecuadamente la campaña. En cuanto al tema de las similitudes y diferencias entre los partidos, efectivamente hay unos temas en los que siempre hay coincidencias, pero además porque también Kamala Harris ha ido tirándose un poco al centro con respecto a otros momentos de su discurso político que podía estar más a la izquierda. Entonces, por ejemplo, la aceptación del fracking, o en general en el Partido Demócrata también el respaldo a Israel y por parte del gobierno, o también, como decía Robert, el endurecimiento de las políticas y del discurso sobre la inmigración. Son elementos del debate que desde otras perspectivas más a la izquierda, en otros lugares del mundo probablemente, y también en el propio Estados Unidos, pues serían vistas como políticas muy cercanas al Partido Republicano. Entonces, si uno lo viera desde los ojos de un comunista soviético, pues es que los republicanos y los demócratas parecen lo mismo. Pero en las diferencias que tienen, se ha logrado construir una radicalización. Los partidos se han ido alejando, se han ido volviendo cada vez más agresivos. Es muy difícil que se llegue a algún acuerdo. Por ejemplo, antes, para la nominación de jueces de la Corte Suprema, un juez podía tener casi los votos completos o 90 votos en el Senado. Hoy un demócrata no vota por un candidato republicano a la Corte Suprema y viceversa. Entonces se han ido alejando muchísimo los partidos, y la sociedad estadounidense se ha ido dividiendo profundamente a partir de diferencias que no son tan profundas si uno las compara con otras perspectivas políticas. Entonces, creo que al mismo tiempo hay coincidencias, mientras de todas formas se va tomando como una distancia en una retórica más agresiva y en un ver al otro como el enemigo. Y en cuanto a Trump como el candidato que amenaza el Estado de Derecho y la democracia, y Harris la candidata que lo defiende, creo que, pues, lejos de... Perdimos la comunicación con el profesor Cristian. Profesor Cristian, ¿nos escucha? Perdón, se cortó. Sí, adelante. Frente a esa diferencia frente al Estado de Derecho.
Sí, lejos de querer después decir que son aceptables los pronunciamientos de Trump, que me parecen inaceptables y efectivamente son directamente antidemocráticas muchas de sus expresiones. Creo que también pues la institucionalidad no, es sólida. Yo sigo creyendo que hay instituciones sólidas que Estados Unidos pues no es Venezuela, donde pues llega un dictador suelo con estos discursos y logra transformar el país y montar un régimen autoritario. Ya esto se había hecho en 2016. Trump nunca ha sido un candidato institucionalista, pues defensor de las instituciones y que sea el paladín de los principios democráticos en su discurso. Y después de 4 años de gobierno, pues salió del gobierno porque se mantuvieron pues las instituciones, las dinámicas de la democracia, las elecciones periódicas, el bipartidismo, etcétera. Y entonces no digo que por eso sea irrelevante la manera como aborda el tema, pero tampoco creo que Estados Unidos esté amenazado por una dictadura si Donald Trump llega a ser presidente. Y creo que la gente no lo está viendo así. Y Kamala Harris ha insistido mucho, y lo hizo por ejemplo en entrevista con Fox News, en ese Trump enemigo de la democracia, pero yo no sé si a la gente realmente le desvele eso, porque pues, no creo que vean una amenaza tan real, así como tampoco el público va a creer que Kamala Harris es una comunista, como dice Trump. Claro, ahí puede haber mucha más falacia o mentira, pero, pero creo que, de nuevo, pues la gente tiene en este momento la mirada puesta en unos temas concretos mucho más próximos a su cotidianidad. Muy bien. Antes de saludar a nuestro siguiente invitado, Robert, usted estaba pidiendo la palabra. Adelante. Sí, quiero hacer una pequeña acotación. Yo, con el respeto que me merece Cristian, yo no estaría tan de acuerdo con esa última apreciación. Yo creo que, a ver, yo creo que no se trata de Donald Trump como la figura que va, digamos, creo que Donald Trump es el vaso comunicativo de lo que podría ser un acto de, o digamos, un país que pueda convertirse en un estado etnocristiano, etnonacionalista. Obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que hay que recordarle también a los radioyentes que hay un plan aquí en Estados Unidos que él se ha tratado de desmarcar, pero que ha tenido gran acogida dentro de una base fundamentalista conservadora que se llama el Proyecto 2025. Y no me voy a extender mucho en ese tema, pero lo que quiere hacer el Proyecto 2025 es precisamente eso: iniciar deportaciones masivas, implantar un régimen blanco cristiano, digamos, donde no hay respeto por la diversidad y por la pluralidad de la cual se precia Estados Unidos, donde se quiere eliminar el Departamento de Educación, precisamente llevar a que los estados implanten sus propios programas de educación, en donde se quiere eliminar columnas vertebrales en un momento tan álgido como es el cambio climático y eliminar la figura de la oficina de meteorología aquí en Estados Unidos. Y esto es lo que estamos viendo. Yo creo que las exageraciones no son desproporcionales. Me parece que es una amenaza real. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos actualmente es que lo que aprendieron ellos en el 2020, por ejemplo, es de implantar personas leales a la doctrina de Donald Trump. Más allá de Donald Trump tiene 78 años, o sea, que está, perdón digamos, si sueno cruel, pero él está más allá que de este lado. Donald Trump no va a durar toda la vida, pero en el momento en que esta persona se una, vuelva a la presidencia, y no hablemos tampoco de lo que estamos viendo en la Corte Suprema, es que hay una Corte Suprema abrumadoramente conservadora, que ya tumbó la ley de acción afirmativa, tumbó la ley de que le daba el derecho al aborto a las mujeres, y lo que estamos viendo es que va a haber un paso regresivo, y en donde se habla de que van a cambiar a 2 jueces que ya están en su mayoría de edad, estamos hablando de Clarence Thomas y Samuel Alito, e implantar jueces conservadores leales a la doctrina MAGA y seguir implantando políticas conservadoras. Es lo que algunos expertos en materia de política llaman la tiranía de la minoría. Entonces yo no creo que o sea, me parece que la amenaza es latente, la amenaza es real, y yo creo que, como ya para concluir, evidentemente no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero existe un plan y ojalá aquí se pueda ahondar en ese tema que se llama el Proyecto 2025. Así que yo no estaría tan confiado en que no se implante una autocracia y una oligarquía estadounidense en donde hay claramente personas con mucho poder adquisitivo
que precisamente le ha permitido las leyes estadounidenses invertir una cantidad exorbitante de dinero precisamente para sus fines personales y sus fines empresariales a costa de lo que conocemos como es el Estado de Derecho. Y quería hacer esa acotación porque me parece que es importante. Antes de saludar al profe Emilio y darle la palabra a Cristian, quería precisar algo, Robert, por favor, muy breve. Kamala Harris podría entrar a romper eso, es decir, a evitar, por ejemplo, lo que usted nos contaba de la Corte Suprema y todo ese plan o ese proyecto 2025. Es que este es otro punto que no se ha tocado en esta entrevista. Y es que esta idea de que los presidentes pueden cambiar la política como si esto fuese una monarquía, y la realidad es que una cosa es lo que se diga en campaña y lo que hemos venido argumentando en campaña, y otra cosa es lo que se haga ya una vez instalada la persona en la Casa Blanca. Porque hay otro tema que es que no solamente pasa por la rama ejecutiva, la rama legislativa es tal vez la que tiene más poder que la misma ejecutiva en muchos casos. Y aquí es donde también me parece que es importante señalar, porque los demócratas, según las proyecciones en las encuestas, podrían perder la mayoría en el Senado, donde se habla de que, por ejemplo, en Virginia Occidental podrían perder una curul porque Joe Manchin no va a lanzarse nuevamente como candidato demócrata. John Tester de Montana, demócrata, podría perder la reelección frente a un candidato republicano. Entonces, ahí estaríamos viendo un balance de poder, digamos, si lo ponemos de esa manera, en donde puede haber un presidente o una presidenta demócrata, pero con un Senado republicano. Con un Senado republicano, pues ellos van a hacer lo imposible para que Kamala Harris, por ejemplo, no nomine a jueces en distintos estrados de la Corte, de la rama federal o de la rama judicial, tanto a nivel de la Corte Suprema como en los circuitos de apelaciones en distintas partes de los Estados Unidos. Entonces no la va a tener tan fácil tampoco. Entonces, creo que también es importante señalar eso, de que no todo el poder recae sobre la Casa Blanca, sino que también existe como dice Cristian, que en eso sí le doy la razón, existe lo que se conoce aquí en Estados Unidos como los balances, los checks and balances, ¿no? Este balance de poder, pero en donde claramente vemos una Corte Suprema radicalmente conservadora, incluso infiltrada, vuelvo y menciono, por dineros de billonarios conservadores que han influido en las decisiones más recientes en los Estados Unidos, tanto en la acción afirmativa como en los derechos reproductivos de la mujer. Y en donde ellos están viendo esto, ni hablar del gerrymandering, porque bien lo sabe Cristian también, que él es experto en temas de Estados Unidos, y aquí nos extenderíamos por otra hora. Entonces yo creo que la democracia no es algo que se debe dar por sentado, y con figuras con Donald Trump mucho menos, porque Donald Trump es una persona que va a ser efímera, pero si se implanta ese tipo de filosofía que menciono del proyecto 2025, pues Estados Unidos está encaminado a eso, donde Claro. hay una resistencia por los cambios en la demografía estadounidense. Perfecto, muchas gracias, Robert. Antes de darle la palabra a Cristian, saludo al profesor Emilio Viano del Departamento de Justicia, Leyes y Sociedad de la American University en Washington, D.C. Profesor Emilio, bienvenido, ¿cómo está? Creo que tiene su micrófono apagado, profesor. Profesor Viano. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con el profesor Viano, adelante, profesor Cristian, con lo que tenía que decir. Gracias para responder a Robert y plantear un par de discrepancias amables. Yo creo que, sí, como les decía, en 2016, el día que fue elegido Donald Trump en un programa similar a este de radio, hablando con un periodista del New York Times, creo que planteaba la misma situación de cómo en esos 4 años iba a haber probablemente un ocaso de las instituciones democráticas que no ocurrió. Ahora, también entiendo que desde la perspectiva de Robert se pueda plantear que pues esto no ocurre de la noche a la mañana y de pronto una erosión de las instituciones en esos años y puede darse en los próximos 4. Esto es de todas formas algo que no tenemos pues la verdad completa porque no sabemos lo que va a ocurrir y pues obviamente son unas dinámicas complejas, pero al menos yo partiría de que creo que sí puede haber una exageración y, por ejemplo, el proyecto 2025 es un proyecto conservador de la primera a la última letra, es como casi una carta de deseos de los conservadores estadounidenses sin duda, pero, por ejemplo, no habla de un gobierno blanco. Creo que son cosas que se puede también estar pensando, estirando un poco la interpretación. Y en cuanto también a las oligarquías y los ricos que puedan estar detrás de estos proyectos, por supuesto que, por ejemplo, toda la
el proyecto del movimiento legal conservador en Estados Unidos que permitió a ese sector político tomar las cortes, pues ha tenido un impulso también financiado con dinero de gente que tiene muchos recursos. Pero tratar de pensar que está por un lado el partido republicano de los ricos y de pronto entonces el demócrata sería el de las clases medias, pues no están así. De hecho, en este momento la campaña de Kamala Harris tiene más recursos que la de Donald Trump, porque también tiene el impulso de billonarios como Bloomberg, como Soros, como los otros apoyos que tiene en Wall Street o en Silicon Valley. Entonces, creo que acá ambos partidos, si se trata de ser el partido de los billonarios, están empatados. Muy bien, voy a saludar ahora sí al profesor Emilio Viano de American University en Washington. Profesor Viano, bienvenido. ¿No nos escucha, profesor? Tiene su micrófono cerrado, no lo podemos escuchar. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, señor. Bienvenido, profesor Viano. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Era un problema técnico aquí. Disculpen. No se preocupe. No se preocupe, esas cosas suelen suceder con estas comunicaciones virtuales en muchos momentos. Profesor Viano, hemos venido hablando un poco de quién es Kamala Harris, de su llegada pues a esta candidatura presidencial y algo de las temáticas que aborda su proyecto político. En general podríamos decir que llegamos a un punto en el que la conversación se centró no tanto en Kamala Harris, sino en cómo una candidata que es ella representa el respeto un poco a la democracia, al Estado de Derecho, mientras que la campaña rival republicana de Donald Trump pues parecería no estar tanto en ese tono y romper con muchas cosas del Estado de Derecho y posiblemente de la democracia, tal vez no en un futuro muy inmediato, pero sí ir sentando las bases de eso. ¿Usted cómo ve a Kamala Harris como un factor determinante pues en este proceso electoral y qué podemos rescatar de su programa de gobierno que sea definitivo para que ella marque un poco la diferencia frente a Trump? Bueno, me parece que el hecho de que Kamala Harris, su, digamos, deseo de entrar a esta carrera, le da una novedad, digamos, a las elecciones de este año, particularmente por sus, digamos, raíces que no son sencillamente blancas. Así que atrae mucho la atención. Es una lástima, naturalmente, que ciertos temas que nosotros a veces pensamos se pueden dar por sentados, no son siempre muy populares, particularmente en este caso entre, digamos, los latinos. Por ejemplo, toda la cuestión de la inmigración y de la deportación de inmigrantes. Un tercio de los latinos aquí aprueban de una política más severa de echar a los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos desde América Latina y a otros países. Es algo que naturalmente muy sorpresivos. Hay hombres indecisos, el 45%, pero son favorables a Kamala Harris, así que podrían realmente impactar el resultado final. Pero es un poco sorpresivo. Lo importante es para ella de convencer al electorado que está verdaderamente lista a solucionar los problemas que los preocupan. Por ejemplo, la inflación, que es un mayor empleo, un mayor problema en los Estados Unidos, el empleo, el acceso a la vivienda. Estos son problemas que preocupan particularmente a inmigrantes, pero a todos aquí. Esto es clave para ella de convencer, particularmente sea hombres que mujeres, que ella va a interesarse de esto. Y claramente hay un movimiento en su favor. El último sondeo dice que hay un apoyo entre el 34 y el 37% es para Trump, el 56 y 62% es para Kamala Harris. Así que promete muy bien.
pero no se puede dar por sentado. Y también para dar seguimiento a lo que los otros ilustres colegas han mencionado, hay siempre el problema de los tribunales, porque podemos esperar que apenas se concluyen las elecciones en pocos días, hará naturalmente una cosa a los tribunales, particularmente por parte de Trump y de los que lo apoyan, para declarar inválidos los resultados de muchas de ellas. Esto será una de las batallas más grandes que podremos ver, es muy preocupante porque nuevamente ser West no significa que una persona es imparcial, que es una persona abierta, que es una persona que entiende la realidad, pero podrían ser gente que tiene sus propios valores, que quieren ver naturalmente impuestos sobre la población del país. Así que eso para mí será un punto muy clave, que no es solamente la elección, para nada, es lo que pasa después. Y después será muy dramático, será muy, digamos, controvertido, y hará a veces tal vez puede ser resultados que no serán muy, digamos, justos y muy prometedores. Muy bien, en este tramo final pues sería interesante indagar un poco acerca de qué tan importante es el personaje en cada una de estas campañas. En el caso que estamos abordando, pues qué tan importante es Kamala Harris, o si realmente el importante viene siendo el partido, porque se habla de una convención demócrata que pasó, pues digamos, muy libreteada, como muy todo ajustado, sin dar campo a la sorpresa y a la espontaneidad, y donde pues quienes asisten como a ver un espectáculo donde los líderes se presentan, dan sus opiniones, pero también opiniones muy generales, y no hay como un involucramiento realmente de los electores, de quienes conforman el grueso de la base de un partido como es el Partido Demócrata. ¿Qué tan importante es Kamala Harris como personaje en este caso? O si simplemente pues es una figura de mostrar, pero realmente el partido es el que termina siendo más relevante a la hora de las elecciones, Robert. Pues yo creo que haciendo alusión a lo que ya hemos mencionado, yo creo que la figura de Kamala Harris es decir, le ha dado un realce a una campaña que, como ya se ha señalado, venía en declive con la figura de Joe Biden, y que era necesario hacer un cambio, digamos, muy en contra de los deseos del mismo presidente, que al final de cuentas dio su brazo a torcer. Y haciendo también alusión a lo que decía Cristian, y no con el ánimo de antagonizar, cuando él mencionaba que hay billonarios que están a favor de ella. Pues es que no solamente es el dinero que ingresa de billonarios en la campaña, pero hay que ver que precisamente en la figura de Kamala Harris, en cuestión de días, muchas personas del común se unieron para hacer enormes recaudaciones, digamos, hicieron recaudación de dinero de distintos grupos, hombres por Kamala Harris, mujeres negras por Kamala Harris, comediantes por Kamala Harris, chefs por Kamala Harris, y esto lo vimos en las plataformas de Zoom, por ejemplo, en donde incluso la plataforma se caía por la cantidad de personas del común tratando de entrar y hacer sus donaciones. Y vemos, por ejemplo, que en ese conjunto, por lo menos en el transcurso de 3 meses, Kamala Harris logró recaudar más de $1.000 millones, evidentemente sobrepasando a la campaña de Donald Trump, que no solamente, pues, digamos, se ha visto en problemas en su recaudación, pero también en parte por sus problemas legales. Hablando de la abnormalidad de estas elecciones, que estamos hablando de 2 candidatos completamente dispares, uno con cargos criminales, uno ya en donde se le encontró culpable por el tratar de encubrir a una actriz de cine porno, y me podría extender en ese tema. Pero evidentemente, como señalé anteriormente, no, digamos, Kamala Harris es importante como figura, pero evidentemente todo dependerá de cómo se desempeñen otros candidatos el día de las elecciones. Creo que guardan cierta esperanza en que puedan darle la vuelta a la campaña en Texas con Colin Alfred, que es esta figura que le puede arrebatar la curul a Ted Cruz en Texas. Pero digamos, Ted Cruz sigue en ventaja. En el caso de la Florida, con David Murkazell, que le pueda arrebatar la curul a Rick Scott, aunque se dice que Rick Scott podría mantener su curul para el Partido Republicano.
pero obviamente todo dependerá de que todos estén de acuerdo. Obviamente habrán disensos y consensos, pero sí, evidentemente Kamala Harris es una figura refrescante y todo dependerá también de cómo se desempeñen otras candidaturas a nivel del Senado y de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Sí, es una figura representativa, pero no depende totalmente de ella el que el Partido Demócrata pues logre alcanzar la presidencia y bueno, está ligada a muchos otros factores como usted bien lo anota. Profesor Cristian. Sí, yo creo que, por supuesto, el partido es muy importante, el partido, y estos dos partidos que además son tan fuertes, pueden ser más importantes que el candidato, pero cuando se trata de ya mover el público a las urnas y todo este espectáculo que implica las elecciones, sí es muy importante quién está encabezando la campaña, y ahí Kamala Harris entonces se vuelve especialmente relevante, porque pues los votantes demócratas votarán demócrata, los republicanos votarán republicano, pero hay una franja muy importante de votantes independientes o indecisos y ahí pues es importante quién está representando al partido, ahí se puede marcar la diferencia. Entonces, a veces eso pesa tanto que precisamente, como lo decía Jairo, se pierde de vista como la profundidad de las propuestas y nos quedamos un poco en la figura de ellos. Pero es que pues así funciona hoy la opinión pública. Claro, a uno le gustaría, si uno es dedicado a estos temas, le gustaría que hubiera un debate más sólido, pero es normal que las campañas también le apuesten a eso que parece superficial. De hecho, Robert hizo referencia a una propuesta de Harris para acercar al voto joven con respecto a la vivienda, que además también está complementado por el hecho de aumentar la oferta y que haya construcción de vivienda para que la posibilidad de acceso a la vivienda por la alta demanda no genere mayores costos y entonces se vuelva insostenible. O sea, hay propuestas que están mejor pensadas, pero que al final no son protagonistas de la discusión y pues que deberían serlo. Pero, pero es que es importante la figura del candidato como parte pues, de este reality show. Entonces, en ese sentido, por supuesto que Kamala Harris es relevante lo que pueda transmitir y lo que no logre transmitir también será muy importante para lo que pase el 5 de noviembre. Igual, pues con el candidato rival. Así es, de eso precisamente se trata el tema. Y profesor Viano, oyendo lo que nos dicen Robert y el profesor Rojas, ¿usted realmente le ve posibilidades a Harris de ganar? Usted nos mencionó unos datos de una encuesta, podrían ser significativos, pero podrían no serlo. Es decir, a pesar de las encuestas, ¿el futuro es incierto o usted realmente le ve posibilidades a Kamala Harris de triunfar este 5 de noviembre? Claramente, Adelante. Kamala Harris ha dado al país una ola de entusiasmo. No hubo verdaderamente, digamos, una alegría casi en el país, particularmente entre las minorías. Lo que sorprende naturalmente es que a poco esto está, digamos, desapareciendo. Por ejemplo, en un cierto sentido, entre los hombres latinos y las mujeres latinas hay una diferencia. Los hombres latinos son más proclives a alinearse con Trump que las mujeres. Los hombres son en mayoría aún indecisos. Hay solamente un 40-45% que es favorable posiblemente a Kamala Harris. También esto naturalmente están intentando de corregirlo con una fase de su campaña que se llama Hombres con Harris, pero la economía siempre es el problema más serio, como ya hemos dicho, para decir la inflación, el acceso al empleo, el acceso a la vivienda, digamos la seguridad de la propia situación económica. Lo que es también interesante es que los últimos sondeos indican que Hillary Clinton era más popular en el país que Kamala Harris en este momento. Eso es muy preocupante, porque sabemos cómo pasó con Hillary Clinton por causa de la investigación resucitada de la FBI. Pero eso claramente puede ser muy preocupante. Más de todo es para mí el después de las elecciones, cuando hay mucho dinero, abogados, tribunales para luchar contra el resultado, para imponer la visión, particularmente de la clase dominante.
Tenemos también que mencionar brevemente que hay cambios religiosos en el país. Hay los llamados pentecostales, la Asamblea de Dios y otras religiones un poco más, digamos, radicales. Estas religiones generalmente son muy conservadoras. Estoy aquí en este momento en Brasil. Aquí han, digamos, una presencia bastante visible. Son muy, muy conservadoras. Cuando hablo con gente que se identifica con la Asamblea de Dios, por ejemplo, son siempre muy, muy, muy conservadores contra los inmigrantes mismos, los que completamente increíble para mí, que inmigrantes están contra inmigrantes y quieren deportarlos. Esto es también otro, digamos, elemento que podría cambiar completamente el resultado y darle, digamos, vigor a una lucha en los tribunales para declarar la elección de Kamala Harris inválida. Veremos, será naturalmente algo muy dramático, esperemos que se reserva bien también para la reputación de los Estados Unidos. Muy bien, estamos ya en el final de este segmento temático. Les queremos agradecer a nuestros invitados. Quedaron temas por abordar, por supuesto, pero creo que ha sido bien interesante este diálogo en torno a la figura de Kamala Harris y más allá un poco también de los partidos y lo que sus candidatos, tanto republicano como demócrata, representan hoy dentro de la vida de los Estados Unidos y las posibilidades que puedan tener también a futuro. Creo que ha sido bien ilustrativo. Profesor Cristian Felipe Rojas de la Universidad de La Sabana, muchas gracias por atendernos hoy aquí en esta mañana. Que tenga un excelente día. Gracias, Jairo. Gracias, Robert, Emilio. Un gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias, Robert. Robert Valencia, gracias. Analista político en los Estados Unidos, muy amable también por atender esta invitación. A ustedes. Muchas gracias a Robert Valencia. Profesor Emilio, un agradecimiento también por su participación desde Brasil. Muy amable. Muy bien, hemos concluido este segmento temático. Esperamos haberles dejado unas reflexiones importantes sobre este tema de las elecciones en los Estados Unidos y el tema de Kamala Harris, concretamente como esa candidata que de alguna manera levantó al Partido Demócrata luego de esa crisis profunda con la candidatura de Joe Biden, que se veía en bastante desventaja frente a la de Donald Trump, pero que recobra un aliento con la llegada de Kamala Harris a la candidatura presidencial. Veremos el 5 de noviembre qué sucede en esas elecciones. Terminamos este segmento temático en Análisis UNAL. Los invitamos a continuar conectados con esta franja informativa. Ya viene la agenda universitaria.